Hola, muy buenas. Sed bienvenidos a este vídeo. Voy a hablar de la carta de Muhammad Ali, boxeador profesional, conocido por todos, no solo por boxear, sino porque tuvo un gran impacto en el apartado sociopolítico. Era una persona que se involucró, que dio charlas acerca, por ejemplo, de la segregación racial. Él sabéis que defendía la raza negra, tenía una filosofía basada en la superioridad de la raza negra sobre la blanca. Esto lo utilizaban, no es lo mismo ser un racista negro que un racista blanco. En los 60 todavía existe el racismo, pero en los 60 se daba por sentado de que la raza blanca era superior a la negra. Y a los negros, por ejemplo, no se les dejaba aún entrar en bares, por ejemplo, o en cafeterías, o en lugares pues eso, culturales. Entonces había una segregación racial bastante potente en Estados Unidos. Entonces Muhammad Ali, en pos de la justicia, pues hizo charlas, hizo declaraciones muy relevantes acerca de ese tema. Una persona activista, en cierta manera. Y también tenemos el lado religioso, una persona de una convicción religiosa, incluso podríamos decir casi radical. Entonces, tenemos un Muhammad Ali en diferentes facetas: el Muhammad deportista, el Muhammad activista y el Muhammad religioso. Entonces yo he decidido que voy a hacer tres partes, tres vídeos, explicando cada una de ellas desde la perspectiva astrológica. Entonces primero, en el primer vídeo, voy a hablar del Muhammad Ali deportista, ¿vale? Entonces, claro, a la hora de hablar de un deportista, lo primero que se nos pasa por la cabeza es analizar ese Marte. Marte simboliza la energía. Por tanto, una persona que tiene mucha energía puede, digamos, asociarse o ejercer deporte, ¿no? Ser un deportista profesional. Entonces, claro, para ser deportista necesitas que algo que lo relacione con la casa 10, ¿no? La vocación. También incluso si Marte se relaciona con la casa 1, también puede dar deportistas, o que Marte esté accidentalmente muy fuerte. También se dice que Marte debe estar en su domicilio para que dé deportistas. Esto para mí no es cierto, porque hay miles de deportistas que no tienen Marte en domicilio, no lo tienen ni en Aries ni en Escorpio. Muchos incluso dicen que Marte en Cáncer también da deportistas, porque Marte en Cáncer está en caída. Entonces eso hace que tenga un exceso de energía el planeta. Entonces es como que tiene que sacar toda esa energía hacia afuera a través del deporte. Eso es una idea algo incorrecta para mí, pero sigue siendo una opinión. En eso se basan mucha gente, porque dicen que Maradona e incluso Messi tienen Marte en Cáncer, pero en realidad hay muchos deportistas que no tienen y son muy buenos deportistas y no tienen Marte en Cáncer o Aries o Escorpio. Por ejemplo, en Mike Tyson tiene Marte en Géminis. O sea, no es necesario que un deportista, un gran deportista, tenga Marte domiciliado. En cambio, sí que es relevante que Marte se relacione con, o bien con la casa 10, que es la casa de la profesión, o bien con la casa 1, a través de aspectos, a través de estar en la casa, o a través de relacionarse con el regente de dichas casas. También puede ser que Marte esté accidentalmente fuerte, pues estando en los ángulos de la carta, ¿no? Por ejemplo, Marte aquí, o Marte aquí, o Marte aquí, o Marte aquí. En esta carta tenemos que
a simple vista Marte está un poco escondido. Marte está en Tauro, está en su detrimento y está en una casa cadente. Por tanto, a primera instancia podríamos pensar que esta persona se guarda su energía. No es una persona que energéticamente, o sea, que la energía no la saca al exterior, que es una persona que no tiene energía, a fin de cuentas, entonces no puede practicar el deporte. Esto es obviamente incorrecto porque estamos hablando de la carta de Muhammad Ali, probablemente el boxeador, el mayor boxeador de todos los tiempos. Sí que hay que decir que el estilo de boxear de Muhammad Ali no tenía tanto que ver con la fuerza bruta y con la energía, sino tenía mucho más que ver con la inteligencia, con la dosificación, con la defensa, con la agilidad, más que con la energía, y de eso voy a hablar luego. Pero si os fijáis, aquí el Marte se relaciona con el mediocielo y el ascendente a través de los regentes. Eso de primeras, y lo voy a demostrar. Por ejemplo, el regente del ascendente es el Sol, y aquí lo veis ubicado en Capricornio. Por tanto, el Sol, al ser el regente del ascendente, tiene que ver con el propio nativo, las vivencias del nativo en esta vida y cómo se expresa en esta vida. El Sol está, si os fijáis, está en la exaltación de Marte. Por tanto, este Sol tiene un carácter marciano a través de la exaltación. Obviamente esto es un signo regido por Saturno. Además de esto obviamente no es del todo concluyente, que el Sol esté en la exaltación de Marte. Si os fijáis, lo que es concluyente es que el Sol esté en aspecto de cuadratura a Marte. Esto conecta al regente del ascendente, el Sol, con Marte, y encima con recepción porque el Sol está en la exaltación de Marte. Esto además, para los que dicen que Marte no se comporta bien, o sea, no da deportistas si no está en Aries o en Escorpio o en Cáncer, esto fijaros que está en recepción, es decir, esta posición del Sol hace que por reflejo Marte obtenga la exaltación por reflejo. No es lo mismo que Marte esté directamente en Capricornio exaltado que lo haga por reflejo, porque el Sol le manda un aspecto de cuadratura a Marte. Entonces Marte lo ve desde aquí, ve que el Sol está en la exaltación. Entonces el Marte por reflejo mejora, es como si mejorara esencialmente por reflejo. Aunque esto, como ya he dicho antes, no es relevante, ya que además Marte está en detrimento. Las recepciones con planetas que están en detrimento tampoco benefician demasiado al planeta, no los hacen mejor demasiado. Pero simplemente es importante ver que el regente del ascendente, el Sol, está en cuadratura, está en aspecto a Marte, que simboliza esa energía necesaria para ser deportista. Además de esto, vemos que el regente del medio cielo es Venus, y Venus es un planeta benéfico y por naturaleza significa cosas relacionadas con el equilibrio, con el buen trato. Entonces se opone a, digamos, la naturaleza marciana, ¿no?, del deportista. Pero esto, digamos, que se ve modificado porque el regente del medio cielo, Venus, está en la casa de las confrontaciones. Además está en la cúspide, en las confrontaciones. Entonces este Venus ciertamente no se está comportando. El regente de la 10 en la cúspide de la 7 ya está eliminando un poco a poco su naturaleza benéfica, su naturaleza de ser equilibrado y de aportar paz y armonía más que guerra y combate.
pero el hecho de que esté en la cúspide de las 7 ya se va encaminando hacia ese lugar en el que sí que existen las peleas y la controversia. Esto, que Venus sea el regente del medio cielo, es importante porque Venus es dispositor de Marte. O sea, el regente de la 10 dispone a Marte. Entonces, de manera indirecta, Marte está relacionado con la profesión, por la disposición de Venus sobre Marte, Venus regente de la casa 10. Por tanto, vemos Marte, en líneas generales, lo hemos conectado tanto al medio cielo como al ascendente. El Sol regente del ascendente hace cuadratura, además con recepción por exaltación. Además de esto, Venus regente del medio cielo dispone de Marte. Y bueno, respecto a la cadencia de Marte, que podría hacernos pensar que esta persona no tenía mucha energía porque Marte está cadente, hay que tener en cuenta que Marte, su dispositor, Venus, está en un ángulo. Está en un ángulo y además en la casa que representa la confrontación. Por tanto, tendría mucho que ver por simbología, con el boxeo, que es una confrontación, en cierta manera, pero en deporte, obviamente. Entonces, lo que está haciendo esta disposición de Venus es reflejar a Marte. O sea, Venus se encarga de Marte y al estar en la casa 7, en la cúspide, está haciendo que Marte, por reflejo, actúe aquí. Entonces, al estar aquí en un ángulo, en la cúspide de un ángulo, el dispositor es como si Marte estuviese aquí, accidentalmente fuerte y poderoso, y encima en la casa que se refiere a las guerras, a las confrontaciones, que es lo que ocurre con el boxeo, que se basa en eso, en la confrontación, pero obviamente como deporte. Y bueno, también hay que tener en cuenta que, como ya he dicho antes, no todo viene de la energía, sí, sobre todo con Muhammad Ali, que su estilo de boxear tenía mucho más que ver con los reflejos, con saber esquivar y con tener una buena defensa. Si veis el combate contra George Foreman, Muhammad Ali, la mayoría del tiempo, lo que está haciendo es tratar de esquivar a George Foreman. O sea, digamos que por hablar de algún modo, en ese combate mítico, George Foreman intenta golpear a Ali, digamos, 500 veces, y Ali le golpea solo 50 veces. Lo que pasa es que de esas 50 veces, que es la décima parte de 500, los impactos son más fuertes porque Muhammad Ali esquiva y elige el mejor momento para impactar. Es a través de esquivando y posicionándote bien con la habilidad con los pies cuando tú puedes buscar un ángulo bueno para golpear a tu rival. Por tanto, no es solo la energía, no es solo la fuerza, sino es el buscar el ángulo, y eso se refiere más un poco a la inteligencia y a la picardía del boxeador. No en vano veis aquí que la luna, que representa el cuerpo, está conjunta a Mercurio. Entonces Mercurio es la rapidez, son los reflejos, la capacidad de moverse rápido. Entonces Muhammad Ali es justamente eso, la capacidad de moverse rápido, de esquivar los impactos del contrario. Y esto tiene mucho sentido, sobre todo porque ocurre en un signo regido por Saturno. Vemos a 4 planetas regidos por Saturno. ¿Saturno qué es? Es el bloqueo, es la defensa, es por aquí no vas a pasar. O sea, es una barrera, actúa como barrera. Entonces un boxeador simbólicamente está muy bien, muy marcado. O sea, era un boxeador saturnino, era un boxeador de esquivar. Y sobre todo podía hacerlo. En el boxeo necesitas, para esquivar, ¿qué necesitas?
O sea, de primeras, Muhammad Ali era una persona que podía aguantar muy bien los impactos. O sea, era una persona muy rocosa y la simbología digamos que lo marca aquí. Y además Saturno está angular en la casa 10, ¿no? Digamos que esa rocosidad, esa defensa es lo que le granjearía pues el tener éxito. Pero ¿qué se necesita además para tener una buena defensa? Agilidad, esquivar. Y esto lo da pues eso, el Mercurio. Mercurio conjunto a Luna, que es lo que le hacía tener unos reflejos. Porque si todo se basa en aguantar los impactos, al final, digamos que el boxeador acaba extenuado, acaba dolorido. Entonces tenía que esquivar, saber esquivar muy bien. Y justamente en la batalla contra George Foreman, que era una persona más Marte, que tenía mucha más fuerza en el impacto y mucha más energía, pues estaría más simbolizada por Marte. Pero aquí vemos que todo todo recae sobre Saturno, toda la influencia, y Saturno es justamente eso, es la barrera. Entonces, esto al final es lo que le da lo que le hace ganar, no tanto la energía de Marciana. Y también, para acabar, creo, aquí hay unas determinaciones que indican que Muhammad Ali tenía que ser un rey de este deporte, pero a nivel más simbólico. Si os fijáis, Júpiter rige la casa 5. La casa 5 es la casa de los deportes. Y vemos a Júpiter en la casa 10. Por tanto, a través de los deportes, Júpiter regente de la 5 conseguiría los honores, el máximo honor. Esto simbólicamente, por determinación, está bien reflejado en la carta. Y bueno, podréis decir, bueno, pero si Júpiter está en Géminis en detrimento y Júpiter está retrógrado. Y bueno, yo os diré, pues sí, es cierto. Pero fijaros, Júpiter está conjunto al Aldebarán. Está a 3 grados de diferencia, pero Aldebarán es una estrella de primera magnitud. Por tanto, y como decían los antiguos, el orbe de influencia es mucho mayor. Incluso hay algunos astrólogos que dicen que hasta tiene 7 grados. 5 grados ya me parece suficiente, y Júpiter aquí está a 3 grados. Por tanto, Júpiter se ve barruntado, se ve influenciado por Aldebarán. Al ser regente de la 5, Júpiter en la 10, eso ya da renombre y fama a través de los deportes, y mucho más cuando está Júpiter cerca de Aldebarán, que es una estrella de primera magnitud de naturaleza Marte, que da muchos honores de naturaleza marciana, es decir, simbólicamente podría ser, o metafóricamente, el soldado o el general que sale victorioso de la batalla. Es decir, ha salido victorioso, pero eso nadie le ha quitado el miedo y la angustia que ha tenido que pasar mientras combatía, y eso es lo que hace Marte, es la naturaleza. Pero también vosotros sabéis que las estrellas fijas lo que otorgan es muchos honores y fama, pero al final obtienen un mal final. De hecho, la vida de Muhammad Ali ha tenido un agridulce final por los problemas que ha tenido con el Alzheimer. A partir de los 90 yo creo que Muhammad Ali dejó de ser Muhammad Ali, porque ya no se le ha visto dar esos discursos tan grandilocuentes que daba. Una persona muy inteligente, y lo que hace el Alzheimer es afectar al sistema nervioso, y esa capacidad oratoria que tenía Muhammad Ali con sus discursos sobre temas religiosos y sociopolíticos, pues ya no se la ha visto. Está un poco más ensombrecida su figura. Pero sobre todo querían que entendieseis que Júpiter retrógrado y aquí en detrimento no tiene relevancia, porque Júpiter está junto a la estrella Aldebarán de primera magnitud. Entonces esos problemas de estar en detrimento, digamos que no se reflejan tanto. Y bueno, para terminar, decir que bueno, aquí Júpiter, quiero que lo veáis, Júpiter, como ya lo he dicho, ¿qué es lo que otorga honores a nivel deportivo a esta persona? Porque Júpiter rige la 5 y está en la 10, es decir, honores a través de los deportes, y sobre todo por la conjunción de Aldebarán, de estrella de primera magnitud, de naturaleza marciana,
Esto está muy bien conectado con los significadores del nativo. Primero vemos a Júpiter haciendo un sextil al ascendente, o sea, el orbe de influencia de Júpiter se extiende 9 grados, por tanto llega este sextil al ascendente. Además, la luna, que siempre tiene que ver mucho con el nativo, con sus emociones y con las cosas que acontecen en la vida real, en la vida física, lo vemos la luna haciendo un trígono a Júpiter. Por tanto, esto estaba muy marcado en el propio nativo por las determinaciones, así que por eso al final pudo obtener la fama a través de los deportes. Y bueno, eso es todo. Esta era la primera parte, y en la segunda parte hablaré del Muhammad Ali activista. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.